Central. Buenas noches, bienvenidas a las noticias. El triunfo de Donald Trump ha sido sin lugar a dudas la noticia que ha impactado al mundo. Hemos tenido reacciones de políticos, economistas, en general del mundo entero. Sí, nadie ha quedado ajeno a este impacto político tremendo que supera, sin duda, los límites de Estados Unidos. Mónica Pérez y Consuelo Saavedra han cubierto pero minuciosamente la elección presidencial de este 45º presidente mandatario de los Estados Unidos. De inmediato tomamos contacto con las dos chicas superpoderosas neoyorquinas. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo están? Muertas de frío. No saben cómo llueve acá. Sí, se puso a llover recién esta tarde. Ha sido un día bastante frío en comparación con lo agradable que estuvo la temperatura ayer martes cuando fue las elecciones, cuando veníamos en camino a hacer este despacho. Nos encontramos con una manifestación, ¿verdad, Mónica? Sí. En contra de Donald Trump. Sí, hay gente que se está movilizando acá. Estamos muy cerca de Times Square y llegan con pancartas que dicen que no van a aceptar el gobierno de Donald Trump, que no los representa. No sé si ustedes escuchan el barullo que hay a nuestro alrededor. Hay una enormidad de autos de emergencia. Acabamos de ver pasar a muchos autos del servicio secreto. Yo estimo que puede haber sido el propio Donald Trump el que estaba yendo hacia su casa, que queda a unas pocas cuadras de acá. Sí, claro. Piensa que ya había seguridad cuando teníamos a dos candidatos presidenciales en Manhattan. Ahora la situación cambió. Ahora tenemos en la ciudad de Nueva York al presidente electo de los Estados Unidos en las afueras de la Trump Tower. Esta tarde vimos cómo estaban sacando unos camiones que protegen la propiedad, unos camiones muy grandes. Estaban poniendo ahora barreras de concreto y volviendo a poner también los camiones para aumentar la seguridad en la ciudad. Sin duda que lo que se está viviendo en Nueva York es una situación bastante impresionante, ya sea que hayan ganado o perdido, la ciudad está conmocionada por la visita de estas dos personas, estos dos candidatos presidenciales en este lugar que esperaron aquí los resultados de esta elección tan reñida, tan complicada. La de ayer fue una jornada muy electrizante. Absolutamente, y desde la incredulidad hasta la alegría, todas las emociones se han mezclado desde que anoche se confirmó en Estados Unidos que Donald Trump es el próximo presidente de este país, con diferencias muy estrechas en algunos de los estados claves. Finalmente, el candidato republicano, contra todos los pronósticos, logró instalarse entonces a partir del próximo 20 de enero en la Casa Blanca. Sí, de hecho, Donald Trump ganó el voto electoral, pero Hillary Clinton igual fue la candidata más votada, la que obtuvo más votos populares. Revisemos lo que fue esta jornada electrizante aquí en la ciudad de Nueva York. Fueron a dormir con una sonrisa que nadie les pudo borrar y hoy despertaron disfrutando el sabor de la victoria. Una victoria que contradijo todos los pronósticos iniciales y que a los medios de comunicación de todo el mundo los tomó por completa sorpresa. And confirm that Donald Trump will be the 45th president of the United States. Donald Trump, according to the Associated Press, is the new president of the United States. Wow. Winning the most unreal, surreal election we have ever seen. El magnate había ganado los estados clave de Pensilvania, Ohio y el codiciado y reñido Florida, donde la lucha con su rival Hillary Clinton no terminó hasta que se contó el último voto. Un festejo que se repitió entre sus seguidores en la India, en la Eslovenia natal de la futura primera dama Melania y en la televisión rusa hicieron su propia representación del momento del triunfo. Apareció en el escenario durante la madrugada entre los aplausos de sus seguidores y junto a su familia. Ahí daría la segunda sorpresa de la noche, con un discurso alejado de la retórica agresiva que mostró a lo largo de la campaña. Now it's time for America to bind the wounds of division. Have to get together. To all Republicans and Democrats and independents across this nation, I say it is time for us to come together as one united people. It's time.
I pledge to every citizen of our land that I will be president for all Americans, and this is so important to me. I am very excited right now. Donald Trump has been saying the entire election how the polls were not telling the truth, how the media is biased against him, how everybody seems to be colluding against him, and boy, did we prove it tonight. The people came out, they spoke, they voted, and they picked Trump because they're tired of the corruption and the lies, and she's a criminal, and that's not what we need for this country. It was a long, hard battle. I have never been happier in my life. Los principales líderes del mundo también se refirieron al resultado, felicitaron al próximo mandatario estadounidense y comentaron sus expectativas para esta nueva etapa. Поздравить американский народ с завершением избирательного цикла, а господина Дональда Трампа с победой на этих выборах. Мы слышали предвыборные заявления еще кандидата в президенты Соединенных Штатов, которые были направлены на восстановление отношений между Россией и Соединенными Штатами. Je le félicite comme il est naturel entre deux chefs d'État démocratiques. Cette élection américaine ouvre une période d'incertitude. Je dois l'aborder avec lucidité et clarté. Tanto partidarios como detractores de Trump inundaron de memes las redes sociales y el mundo del espectáculo tuvo reacciones a favor y en contra. Clint Eastwood fue de los pocos artistas que se alegró por la noticia y tuiteó su agradecimiento a quienes hicieron posible la elección del republicano. Madonna, en cambio, llamó a sus seguidores a no rendirse y mantener la esperanza, al igual que la cantante Katy Perry. Pero la más afectada parece haber sido Miley Cyrus. En Facebook publicó un video donde aparece llorando tras conocer los resultados. Si bien contará con mayoría en el Congreso, Trump también deberá enfrentarse a un país dividido. Así quedó de manifiesto después de la elección, cuando varios grupos, especialmente jóvenes, salieron a protestar en distintos puntos del país. Cuando lanzó su candidatura no lo tomaron en serio y ni los expertos ni en su propio partido imaginaron que observarían este momento. Pero a partir del próximo 20 de enero, el mundo deberá empezar a referirse a él como el presidente Trump. Así es, el presidente Trump, el nuevo presidente de los Estados Unidos. ¿Quiénes votaron por Donald Trump? Algunas cifras: 53% de los hombres, 58% de las personas blancas en este país votó entonces por Donald Trump, solo 8% de los afroamericanos y 29% de los latinos votó por Donald Trump, en comparación con un 65% que votó por Hillary Clinton. Anoche tuvimos la oportunidad de acompañar a un grupo de simpatizantes, de votantes de Donald Trump, cuando se enteraron de que su candidato era el nuevo presidente de este país. Aún no se confirmaba la victoria de Donald Trump, pero sus partidarios ya celebraban por anticipado. Un pequeño pero vociferante y variopinto grupo se congregó en las afueras del hotel, donde el todavía candidato republicano cerraría la noche de la elección. Los conteos lo daban por ganador. En el ambiente había nerviosismo y confianza. América necesita un cambio. Todas las ideologías del Partido Demócrata han traído esta nación muy abajo. We know who won. We know who won a year ago. We knew this day was coming. We knew it. We did. We're gonna have to talk in sign language tomorrow. Chequeando intensamente los celulares para actualizar resultados, la noche avanzaba con estados clave como Florida, Ohio o Carolina del Norte inclinándose por el republicano. El triunfo estaba a la vuelta de la esquina. Faltan solo 5 votos electorales para convertirse en el próximo presidente de los Estados Unidos, y entre sus partidarios, aquí al frente del Hotel Hilton, los ánimos empiezan a exaltarse. Detractores de Donald Trump se acercaron al Hotel Hilton en actitud provocadora. Hubo discusiones, gritos y la tensión fue creciendo, aunque al final no pasó a mayores. Minutos más tarde, cerca de las 2:30 de la mañana, llegaron las noticias confirmando definitivamente el triunfo de Trump.
Él es negociante, él dice las cosas como necesita decir y sí, yo creo que con lo que él sabe de negocio, yo creo que vamos a echar para adelante el país. For everybody, we're all Americans. There's no color here, only red, white, and blue. That's it. Make America great. El mejor presidente. Yo voté por Obama en 2008. Él nos traicionó a nosotros. Él nos dividió blancos contra negros, hispanos contra blancos. Le llamaron la mayoría silenciosa, pocos anticiparon su importancia, pero este martes, para sorpresa de muchos, los votantes del presidente Trump se hicieron escuchar. Bueno, ahí escuchábamos a uno de las personas que entrevistaste que estaba afónica. Bueno, mudos también quedaron los simpatizantes de Hillary Clinton, pero por motivos completamente distintos. Ellos se quedaron con las ganas anoche de poder ver a su candidata, quien no llegó finalmente al centro de convenciones Javits, los dejó esperando. Finalmente ellos abandonaron el lugar con caras de tristeza profunda. Por eso sorprendió esta mañana cuando recibimos una información de que Hillary Clinton se iba a presentar en un hotel del centro de Manhattan y se invitó a las personas que habían trabajado de voluntarios en su campaña y a la prensa. Hicimos cola por horas, habían más de 300 medios, 400 medios de comunicación esperando y finalmente la vimos llegar. Llegó acompañada por el expresidente Bill Clinton, su marido, se bajó rápidamente y saludó a algunas de las simpatizantes, en su mayoría mujeres, que esperaban ahí para poder verla mientras le gritaban que la amaban. En su primera comparecencia después de la derrota, Hillary Clinton dijo que lamentaba profundamente no haber podido ganar en esta oportunidad. Escuchemos lo que dijo. I'm heartbroken. I voted for her and fought for her. And I will continue to fight against everything that Donald Trump stands for. Trump is extremely racist, he's sexist, and I can't believe some people voted for him. In addition to being disappointed about losing, I think we're also afraid. We're afraid for the progress that's been made in the last 30 years that it won't go forward. And I think we need to find a way to keep moving forward. Pasé por esto por Venezuela, un populista que ganó poder, todo cambió. Sí, estoy un poco decepcionada y con miedo de que esto sea el comienzo del populismo. ¿Qué va a pasar? No lo sé, pero ella tiene tanta clase y yo no voy a hablar mal del futuro presidente por una sencilla razón. Hay que respetar la presidencia, hay que respetar lo que significa. Thank you, my friends. Thank you. Thank you. Thank you so very much for being here. And I love you all, too. Last night, I congratulated Donald Trump and offered to work with him on behalf of our country. I hope that he will be a successful president for all Americans. This is not the outcome we wanted or we worked so hard for, and I'm sorry that we did not win this election for the values we share and the vision we hold for our country. But I feel pride and gratitude for this wonderful campaign that we built together. We have seen that our nation is more deeply divided than we thought. But I still believe in America, and I always will. And if you do, then we must accept this result and then look to the future. Bien emocionada entonces Hillary Clinton y también planteó en algún minuto que bueno, quizás no vaya a ser ella, pero quizás la que rompió el techo. La que rompe el techo famoso de vidrio y que algún día quizás alguna niña, ¿verdad?, pueda ser entonces presidenta de los Estados Unidos. La primera mujer. El presidente Barack Obama también habló y a pesar de las cosas terribles que se han dicho durante la campaña entre Trump y el presidente Obama, también envió un mensaje conciliador. Escuchemos. We all want what's best for this country. That's what I heard in Mr. Trump's remarks last night. That's what I heard when I spoke to him directly, and I was heartened by that. That's what the country needs. A sense of unity, a sense of inclusion, a respect for our institutions,
our way of life, rule of law, and a respect for each other. I hope that he maintains that spirit throughout this transition, and I certainly hope that's how his presidency has a chance to begin. ¿Qué viene ahora? La nota de Trump. Bueno, ha habido reacciones en todas partes del mundo, ¿verdad? Veíamos hace un ratito reacciones de Vladimir Putin, de mandatarios en el ambiente diplomático. Hasta de Peña Nieto, sí, el presidente mexicano. Absolutamente, tuvieron una conversación por teléfono en el día de hoy. Veamos cuál fue la reacción de la presidenta de nuestro país, de la presidenta Michelle Bachelet, respecto de el triunfo entonces de Donald Trump. Estuvimos siguiendo las elecciones de Estados Unidos, donde fue electo el número 45 presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Chile espera que podamos seguir colaborando entre las naciones para el bienestar de nuestros pueblos. Bueno, también hablaron los precandidatos presidenciales en nuestro país. Los pasamos a revisar a continuación. Bueno, si me toca trabajar con él, tengo que empezar a ser singularmente prudente, porque más al quemar el tío Sam, ¿no? No saco nada con decir lo que yo pienso de él. Y hay que aprender y sacar la lección de que los establishments no están contestando a los problemas de la ciudadanía y que necesitamos una renovación para que no nos ocurra que se nos metan liderazgos que después pueden ser profundamente desestabilizadores. No es una buena noticia para el mundo. Se necesitará una política exterior sólida para enfrentar las turbulencias que por desgracia llegarán. Frente a hechos como estos que abren el futuro impredecible, es necesario entonces, reitero, un gran acuerdo nacional de nuestros valores democráticos. El presidente Trump sea mejor que el candidato Trump y especialmente que piense más lo que dice y que sea más respetuoso con las mujeres, con los latinos, con las minorías, para que no nos lleve a una crisis nuevamente en la economía americana que va a afectar al mundo entero. Ojalá no siga por la ruta del proteccionismo, porque al final el libre comercio favorece a todos los países. Bueno, antes de ser político, antes de ser entonces presidente de los Estados Unidos, Donald Trump era un personaje principal de la cultura popular de los Estados Unidos. Aquí, para qué decir lo que significaba como figura pública en la ciudad de Manhattan. Veamos una reseña de cuál es ese lado más extravagante, farandulero y vinculado también a la televisión. Lleno de señoras, de hijos. Vinculado al jet set. En fin, veamos ese que era el primer perfil que en realidad conocimos de Donald Trump. Se vive la angustia en los bares de California. Se mastica y se mastica, pero no se logra tragar la derrota. Pese a la contundencia de su triunfo, pasan las horas y no se consigue creer. Donald John Trump McLeod es el presidente número 45 de los Estados Unidos. Su madre fue una inmigrante escocesa y sus abuelos inmigrantes alemanes. Pese a ello, no parecía ser el candidato idóneo para las masas extranjeras que han fundado este país y que se han expresado en varias colonias, italianos e irlandeses a comienzos del siglo XX o latinos en la actualidad, latinos que lloran la pérdida de una ex primera dama que se negaba a vivir a la sombra de su marido en la Casa Blanca y fuera de ella. Siento muy triste porque no sé qué va a pasar en el futuro. ¿Qué va a pensar la gente? ¿Qué va a pensar la gente de los otros países? Muy triste, ha sido muy fuerte para todos. Yo creo que entonces este es un momento para pasar un momento de alegría, ya que ya terminaron las elecciones. Con 70 años recién cumplidos, Trump describe en su semblanza a un adolescente rebelde de carácter explosivo. A los 13 años, los problemas de conducta lo llevaron a la expulsión de la escuela. Sus padres, quizás en escarmiento, lo enviaron a la Academia Militar de Nueva York. Durante 2 años estudió en el Bronx, en la Universidad de Fordham, pero terminó sus estudios en la Escuela de Negocios de la Universidad de Pensilvania, ya que ahí existía uno de los pocos programas que se impartían en el país dedicados al sector inmobiliario, la herencia familiar. Se graduó en 1968 como bachiller en Ciencias Económicas. Su vida amorosa no ha sido menos controvertida. En 1977 se casó con Ivana Selnikova, una mujer nacida en la República Checa con quien tuvo 15 años de matrimonio, además de 3 hijos, Donald Jr., Ivanka y Eric. A un año del primer divorcio, se casó con Marla Maples, con quien tuvo otra hija, Tiffany. La unión duró solo 6 años. En 2005 se unió a la actual primera dama, la eslovena Melania Naus,
con la que tuvo a Barron William Trump, el quinto hijo del clan, el jovencito de 11 años de gran parecido con su padre y que apareció en la noche del discurso triunfal a su lado. Yo lo definiría como un capo de los negocios, como un patrón de fondo, como un jefe de jefes. El que habla es Jorge Melo, chileno dueño de un hotel boutique que trabajó durante 2 años a las órdenes de Trump en uno de sus complejos. Me tocó trabajar de guardia de seguridad en el Taj Mahal, en uno de los resorts, en uno de los casinos de Donald. Fue una época que la verdad las cosas que tuvo bastantes problemas, el problema donde los negocios estaban mal, estaban con problemas económicos y había una pelotera de mucha gente con pancartas y con cosas afuera y de repente va saliendo Donald y en una de esas lo agarro, lo saco por una salida de emergencia, salimos por atrás, por la parte de atrás del edificio, paramos un auto y salimos en un auto, salimos rajados, fue como de película esta cuestión. Y bueno, y desde ahí que pasé a ser uno de los guardias más directos de él y pasé a ser más un hombre de confianza y la verdad las cosas que fue una gran experiencia haber conocido a este super personaje. Con impudicia, Trump exhibe un cero sentido del ridículo, lo que para sus detractores lo convierte en un payaso intermitente. Ha dejado, por ejemplo, que el conductor de un late show juegue en cámara con su escarmenado pelo, que 2 chicas lo baldeen con total desparpajo. Ha jugado con los concursos de Miss Universo que patrocinaba su marca y tras meterse a hacer bromas a los camarines a las candidatas, en 2007, por ejemplo, llegó al famoso programa de lucha libre a participar de la batalla de los multimillonarios, donde se dejó golpear por Stone Cold, Steve Austin, un famoso luchador norteamericano. We're too late. Pitonizos fueron los Simpsons hace 16 años cuando en un capítulo asumieron que Trump ya era presidente de los Estados Unidos y que Lisa, una de las hijas de Homero, debía sucederlo en la Casa Blanca el 2030, luego de que el magnate dejara un gran déficit presupuestario. Tan premonitorio como el videoclip de la banda rockera Rage Against the Machine, liderada por Zack de la Rocha, que en la canción Durmiendo en el Fuego festinaba con la posibilidad de que el multimillonario ganara las elecciones del 2000. Un gallo muy exitoso, un gallo que lo que se propone lo logra, pero el gallo es un gallo duro, o sea, ponte tú para los negocios, tú puedes estar hablando, puedes estar con 4 o 5 asesores, no le interesa algo que tú le estás diciendo y chao nomás, no te infla, te dice no, esto se va a hacer de tal forma y se hace así nomás. Pero un gallo muy llevado a su idea y que si no le gusta algo te lo va a decir al tiro. No anda con cosas o con cuentos ni con nada. El gallo aquí podemos ver 10 personas acá, por ejemplo, por decirte algo que siempre dicen que es irrespetuoso con las mujeres. Oye, hay 10 hombres acá, va a ser el gallo que va a tirar la talla. Y va a tirarle la talla, pero va a ser un gallo que va a tirar una talla decente, no un gallo que te va a decir una ordinariez o una desfachatez. Y todos nos vamos a reír. Que dice cosas feas contra las mujeres, no es así. Depende del concepto que tú lo veas. En los Estados Unidos todos saben de su admiración por el presidente que saltó desde Hollywood a la Casa Blanca, por los íconos de la cultura norteamericana como los boxeadores Mike Tyson y Muhammad Ali, de referentes musicales y artísticos como Michael Jackson y Andy Warhol. Trump no tiene vergüenza. Apareció en el cameo de Mi Pobre Angelito 2 para indicarle al pequeño Kevin dónde estaba el lobby de su Hotel Plaza en el Central Park. El decálogo de sus creencias dice que el cambio climático no existe, que es un invento de los científicos para perjudicar a las empresas, que las mujeres a los 35 llegaban a la hora del checkout, que los inmigrantes ilegales deben ser deportados aunque cueste más de $100.000 millones, que derogará el plan de salud de Obama, que Tokio o Corea del Sur deben tener arsenales nucleares, que los médicos deben ser castigados por practicar abortos, que creen la tortura como método de castigo y obtener información, que los mexicanos deben pagar por su muro y la policía vigilar las mezquitas. Todo para rematar diciendo que ama a su religión, la presbiteriana. Ha llegado el momento de que la democracia norteamericana, la decana de las democracias del mundo, con sus poderes bien separados, con todos sus contrapesos, con todas sus limitantes, sea puesta a prueba por el ideario de su 45º presidente, Donald John Trump McLeod. Innegable que es un personaje polémico el nuevo presidente de Estados Unidos. Sin duda, un currículum impresionante que tiene, muy mezclado.
esperemos que haga un buen gobierno, por supuesto. Bueno, Matías, revisemos cómo están los resultados de esta elección, porque todavía no están todos los estados definidos, ¿verdad? Sí, se siguen contando votos, de hecho. Así es, bueno, y impresionante colección de dichos, declaraciones, como no importándole nada. Quizás porque no tenía tan seguro que ganaba, pero ahora en la Casa Blanca tendrá que mostrar una faceta totalmente distinta. Bueno, si bien las proyecciones efectivamente daban a la primera opción del triunfo a Hillary Clinton, había claridad en que no era una carrera corrida para la candidata demócrata. Y así fue, ya que pese a que ella consiguió que más ciudadanos individuales la apoyaran a lo largo del país, exactamente 59 millones, 3 versus 59 millones, 15, Donald Trump, esto es importante, cosechó más estados a su favor, 30 versus 21 estados. Y sobre todo, tome atención, los estados clave, que es lo más relevante para llegar a la Casa Blanca por ser el Estados Unidos, un sistema de elección indirecta. Existe un término acuñado como los swing states para nominar a los estados sin ganador previsible, porque se sabe de antemano que hay algunos estados en que demócratas o republicanos tienen asegurado su triunfo, por así decirlo. Bueno, en esta ocasión eran 11 de los 51 estados los indecisos, estos swing states. De esos, Trump, de los 11, ganó 7 y Clinton solo 4. Pero además, el empresario, y ahora presidente electo, lo hizo en los más valiosos electoralmente hablando, los que tenían más delegados. Pero la victoria para los republicanos no solo se dio en el campo presidencial, como hemos visto, ya que el partido de Donald Trump se impuso además en el Congreso, al conseguir mayoría absoluta en ambas alas del Parlamento, con el 51% del Senado y el 54% de la Cámara de Representantes. La jornada electoral también dio claridad acerca de otros temas que preocupan a los estadounidenses, asuntos de su vida diaria que fueron consultados en varios estados, no en todo el país, sino en algunos estados. A ver, pongamos ejemplos. En California, en Massachusetts, Maine y Nevada, se aprobó la legalización de la marihuana para su uso recreativo, eso sí, para mayores de 21 años, mientras que Arizona rechazó esta misma consulta. En California y Nebraska consultaron sobre la pena de muerte. En el primer caso se mantuvo, ya existía, y en el otro se repuso, porque hace unos años se había eliminado, con lo que se llega a 32 estados que se aplica la pena máxima en todos los Estados Unidos. Pero los votantes californianos, además de elegir autoridades, debían aprobar o rechazar la obligatoriedad del uso de condón, ¿sí?, a los actores de películas pornográficas, propuesta mayoritariamente rechazada por la población. Sí, vamos a la pantalla con Mónica y Consuelo. Retomamos desde Nueva York, chicas. Bueno, ahí estábamos viendo algunas de las cifras que nos deja esta jornada electoral acá en Estados Unidos, pero también hay una serie de promesas que hizo Donald Trump durante la campaña que también van a ser polémicas. Y hay implicancias también de las políticas que él podría llevar adelante. Por ejemplo, en el tema económico. De hecho, ayer las bolsas comenzaron bajando, pero finalmente terminaron con ganancias, lo que ha evitado al menos que nuestros fondos de pensiones sufran algún tipo de pérdidas. Sin embargo, queda pendiente otro de los temas polémicos. ¿Qué va a pasar con los tratados de libre comercio? Revisemos a continuación una nota que nos cuenta qué y cómo podrían afectarnos algunas de las promesas económicas de Donald Trump. Inesperado, sorpresivo, imprevisto, pocos le daban una oportunidad y por eso el nerviosismo se impuso en los mercados. Incertidumbre que hizo reaccionar al ministro de Hacienda y el presidente del Banco Central. Ambos de inmediato pusieron paños fríos. Una cosa son las elecciones con una retórica durísima, otra cosa es gobernar, en que se requieren mayorías, en que los mercados importan, como el mismo Trump dijo en su discurso, él es presidente de todos los norteamericanos y tendrá que velar por todos. Es muy temprano para sacar una conclusión, yo creo que lo importante desde el punto de vista nuestro y el mensaje es un mensaje de tranquilidad, estamos preparados para enfrentar este tipo de eventos, incluso mayores, como decía. Las bolsas en Asia cerraron en rojo, pero los mercados europeos moderaron las caídas e incluso terminaron con cifras azules. En Estados Unidos el principal indicador cerró al alza y Santiago apenas registró una baja del 0,18%.
Día volátil pero tranquilo, una muestra que los mercados esperan que el gobierno de Donald Trump continúe por la senda del crecimiento. Si no deja la embarrada, es de esperar que el crecimiento norteamericano no esté afectado negativamente por su elección y por ende no tenga repercusiones mayormente negativas. Pero quizás uno de los temas más sensibles para Chile viene de la mano de las exportaciones. Durante la campaña, Trump se mostró disponible a derogar acuerdos de libre comercio. Existe la posibilidad que un presidente Trump pudiera unilateralmente derogar acuerdos de libre comercio, incluso el de Chile. Estados Unidos es nuestro segundo socio comercial y concentra el 13% de los envíos. Cobre, frutas, pescados, mariscos y vinos podrían ver afectados su intercambio. Sin embargo, hay piezas de legislación que tienen que ser discutidas con el Congreso y hace mucho más difícil entonces que se ponga fin a un acuerdo de libre comercio. ¿Y qué pasó con nuestros fondos de pensiones? De 100 pesos ahorrados, 40 se invierten en el extranjero y 14 de ellos en Norteamérica. Al nerviosismo inicial, las bolsas dieron paso a la estabilidad. Por eso el llamado es a la calma. No hay que preocuparse mucho porque el efecto en las bolsas no ha sido tan brusco o tan apocalíptico como algunos lo mencionaban. El dólar suele compensar esas caídas de la bolsa, porque mucha inversión de los fondos de pensión está en el extranjero y por lo tanto el dólar tiende a compensar esas caídas. Donde sí hubo buenas noticias para Chile fue en el precio del cobre. El metal rojo registró su mayor alza desde 2009 y alcanzó el valor más alto en los últimos 13 meses. El ambicioso plan de inversiones en infraestructura anunciado por Trump incidió en el resultado, sumado a otros factores. El cobre principalmente ha estado subiendo por el cierre de algunas mineras, digamos, y eso se traduce en una contracción de la oferta. Cuando un bien es más escaso, el precio tiende a subir. Impacto económico mundial y en Chile de una elección que sorprendió a todos. Ahora los mercados esperan atentos las primeras señales o anuncios de la administración Trump. Durante la campaña, Donald Trump hizo una serie de promesas electorales que ahora va a tener que hacer realidad, desde, por ejemplo, expulsar a todos los inmigrantes ilegales, indocumentados, hasta también revisar la permanencia de los Estados Unidos en la OTAN. ¿Irá a ser capaz de cumplir esas promesas? ¿Qué obstáculos podría encontrar en el camino? Lo revisamos en esta nota. Hace un mes, los mexicanos colgaban piñatas de Donald Trump en pleno DF. Mexicanos cansados de una campaña marcada por la seguidilla de ataques y críticas hacia los migrantes del sur de Estados Unidos. When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists, and some, I assume, are good people. But I speak to border guards, and they tell us what we're getting. Desde esa polémica declaración, México y los migrantes, sobre todo los indocumentados, entraron en pánico. Trump anunciaba medidas agresivas en este y otros ámbitos si es que llegaba a la Casa Blanca, y resulta que así fue. Y lo que todos se preguntan es qué pasará con Estados Unidos una vez que el magnate asuma el 20 de enero. ¿Se cumplirán todas las promesas? I will build a great wall on our southern border, and I will have Mexico pay for that wall. Mark my words. Corta y directa. Era una de sus primeras y más drásticas medidas para combatir la inmigración ilegal. Un doble bochorno también para México cuando el presidente de ese país aceptó reunirse con Donald Trump en el Palacio de Gobierno del país azteca. Pero las promesas no se detuvieron. Trump anunció la expulsión de los más de 20 millones de inmigrantes indocumentados. Hoy en México, el presidente Peña Nieto convocó a una reunión extraordinaria para analizar los efectos de las elecciones, sobre todo cuando esta mañana se registró una importante caída en el valor del peso mexicano. Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States until our country's representatives can figure out what the hell is going on. Otra promesa de campaña severa, pero ¿qué tan factible es la aplicación de estas medidas antimigratorias? Fue un fuerte eslogan de campaña y hacer eso y desgastarse eso en sus primeros 100 días, en vez de mostrar un resultado positivo dentro del país, donde la gente espera la reactivación económica, que Estados Unidos ocupe un rol central en la economía global, no creo que sea lo fundamental. Es sin duda uno de los legados de la política social de Obama y por eso quizás se le llaman el Obamacare. Es una ley que le exige a los adultos a tener de forma obligatoria cobertura de salud.
20 millones de estadounidenses que antes estaban sin protección hoy cuentan con un plan de salud, pero la medida ha generado una ola de críticas por el aumento en el precio de las primas. ¿Qué dijo Trump al respecto? Obamacare has to be replaced, and we will do it very quickly. It is a catastrophe. El presidente electo podría lograrlo porque tanto la Cámara Baja como el Senado están en manos de su partido, el republicano, uno de los más reacios a esta política social. Y ahora pareciera que es como una situación ideal, ¿cierto? Un presidente republicano, la mayoría republicana en ambas cámaras, pero considerando el tipo del presidente y el rechazo que genera también dentro de sus propias filas, se le puede complicar un poco la situación. Y esa es la gracia del sistema político norteamericano. El Congreso funciona como un contrapeso del poder ejecutivo. Cualquier medida, aunque sea emanada del presidente, necesita estar visada por el Parlamento. El jefe de gobierno tiene muchas más restricciones que un presidente en Chile. I haven't given lots of thought to NATO, but two things. Number one, the 28 countries of NATO, many of them aren't paying their fair share. Number two, and that bothers me because we should be, as we're defending them, and they should at least be paying us what they're supposed to be paying. Sin duda un comentario que contradice la política exterior que Estados Unidos ha venido teniendo en las últimas décadas. Trump ha considerado renunciar a alianzas internacionales. El aislacionismo no corre con los tiempos que vienen. Lo que también preocupa, su temperamento cuando se refería al terrorismo de ISIS. ISIS is making a tremendous amount of money because they have certain oil caps, right? I would bomb the shit out of them. Hoy en día Estados Unidos está comprometido en muchos conflictos en todo el mundo, conflictos que tienen su dinámica y que necesitan, si es que quiere retirarse ahí, una estrategia de salida razonable y segura para el mundo. No es llegar y apretar el botón y bombardear y terminar con el problema, porque los problemas de esa manera se multiplican. ¿Lo apoyarán los republicanos en su programa de gobierno? Por ahora, más dudas que certezas. Trump, en teoría, tiene el Congreso de su lado. La pregunta es quién apoyará públicamente sus promesas. Bueno, la verdad es que hoy día, durante toda la jornada, se han paseado por todos los medios de comunicación, todas las personas que trabajaron en la campaña de Trump, todos sus voceros e incluso miembros del Partido Republicano, que ya dijeron que el primer punto de la agenda va a ser terminar con el Obamacare. La verdad que va a ser el primer objetivo del gobierno del presidente Trump, terminar con este programa de salud del Obamacare. Ahora, yo todavía no me imagino cómo va a obligar a México a que pague un muro que lo separe de Estados Unidos. Viene también todo el proceso de transición de la entrega desde el gobierno del presidente Obama, que comienza ya a la entrega, o sea, al inicio del gobierno del presidente Trump. Esto va a ser el próximo 20 de enero, ¿verdad?, cuando Trump asume. Y también en estos días toda la discusión sobre con quién va a gobernar, quiénes van a ser los integrantes entonces de su gabinete. Con un Nueva York bastante frío, lluvioso, con protestas también en algunos sectores en contra de Donald Trump. Estamos terminando este despache junto a Mónica. Sí, nuestra cobertura, aunque nos vamos a encontrar un ratito más en El Informante, que tendrá un programa especial de estas elecciones. Buenas noches. Mónica Consuelo, buenas noches y muchas gracias. Estupendo trabajo. Andrea. Nosotros seguimos revisando información de nuestro país y el fuerte quiebre que generó en el oficialismo el doble rechazo al reajuste de los empleados públicos propuesto por el gobierno. 6 partidos de la nueva mayoría arremetieron contra el Partido Comunista por haber votado en bloque contra su propio gobierno. La presidenta Michelle Bachelet lamentó este revés al tiempo que los trabajadores seguirán en paro al menos hasta el viernes. ¿Hubo momentos de ofuscación ayer? Sin duda, pero son en el marco y en el contexto de un debate que ha sido álgido. Tan álgido que luego del polémico desalojo en la sala se escribió otra página de este complejo capítulo llamado Reajuste al sector público. Tras el rechazo unánime la semana pasada al proyecto de reajuste, el gobierno ingresó un veto aditivo para destrabar la tramitación. Una fórmula que consideraba aumentar el número de beneficiados por el bono especial, pero manteniendo el reajuste salarial en un 3,2%. Rechazado. Pese al acuerdo del gobierno con sus partidos, este martes tampoco estuvieron los votos, trizándose aún más las relaciones al interior de la nueva mayoría. Teníamos un acuerdo con los presidentes de los partidos de la nueva mayoría, el cual no lo pudimos ejecutar en momentos en que estábamos construyendo un nuevo trato. Eso
tiene que llevar a una reflexión política profunda. El problema es que él tendió puentes con los diputados. Yo no sé por qué tenemos que negociar los presidentes de los partidos un reajuste que no nos corresponde a nosotros. Eso tiene que discutirse con los trabajadores. Lo que demuestra de la incapacidad total de este gobierno de poder poner orden, liderazgo y de solucionar los problemas importantes en Chile. Un nuevo traspié del reajuste en el Congreso, lamentado este miércoles por la propia presidenta. El gobierno hizo todos los esfuerzos para acercar las posiciones y para que los trabajadores tuvieran el reajuste, lo que lamentablemente no se consiguió en el Congreso. Yo quiero hacer un llamado a los trabajadores públicos para que retomen sus funciones y así normalicemos la vida de los chilenos y chilenas. Sigue su cargo, ministro. Una situación que puso nuevamente en la línea de fuego al ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, quien debió enfrentar este miércoles, trascendidos de una posible renuncia. Como ministro de Hacienda, yo me debo a la presidenta de la República y seguiré siendo su ministro mientras cuente con su confianza. Durante la tarde, 6 de los 7 partidos de la nueva mayoría firmaron una declaración pública en la que reconocen el esfuerzo del Ejecutivo en el reajuste y lamenta la decisión del Partido Comunista de votar en bloque en contra de su propio gobierno, fuera de los márgenes de lo acordado. Nosotros reconocemos como partidos nuestra responsabilidad, porque no estuvieron todos los votos de cada una de la bancada, pero lo diferenciamos de la situación del Partido Comunista, donde la bancada en bloque, incluido su presidente, votaron en contra. Tratar de endilgarle una responsabilidad mayor o principal al Partido Comunista para mitigar la responsabilidad de otros no nos parece el camino correcto. Revuelo político y también de los trabajadores que seguirán a la espera durante 48 horas que asoman como claves. Eso por lo menos implica mantenernos en paralización el día jueves y el día viernes, a la espera y expectativa de que pueda haber una señal por parte del gobierno. Un complejo escenario político que se agudiza, un paro que ya cumple más de una semana y un reloj que sigue avanzando porque antes del 1 de diciembre el proyecto de reajuste al sector público debe estar promulgado. La presidenta de la CUT, como lo acabamos de ver, insultando al ministro de Hacienda. Fue la imagen que marcó esta tensa sesión del martes en el Congreso. Lo vivido ayer nos llevó a recordar diversos hechos de este tipo, algunos más anecdóticos, otros más complejos, que se han desarrollado en las tribunas de la sede legislativa, como cuando Gladys Marín, por ejemplo, debió abandonar obligadamente el hemiciclo, o cuando un parlamentario fue acusado de agredir a un carabinero. Todo en la siguiente nota. ¡Valdés! ¡Esto es tu culpa! ¡Mira! ¡Atrévete a mirar! ¡Valdés! ¡Que te saquen del gabinete! ¡Por desgraciado! ¡Mira lo que le hiciste a los trabajadores! Nada se guardó la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, para increpar, enrostrar y culpar a quien acusa como el gran responsable de lo ocurrido este martes en el Congreso Nacional. ¡Soy un empresariado! En todos los tonos, para quien quisiera escuchar. En su momento, observado así por el ministro interpelado, el encargado de las arcas fiscales, a quien le dijeron de todo. Luego que el Ejecutivo decidiera reponer el reajuste de un 3,2% para los trabajadores del sector público, lo que ya había sido rechazado por la Cámara de Diputados. Propuesta que recibió un nuevo portazo, una votación que demuestra el complicado momento que vive el gobierno, un desalojo, uno más, de esos tensos que han marcado la historia legislativa desde el retorno a la democracia. Se suspende la sesión, se despeja la tribuna. En 1992, de hecho, se vivía uno de los primeros desalojos. Protagonistas, la fallecida líder comunista Gladys Marín y el entonces presidente de la Cámara, José Antonio Viera Gallo. Tiene que despejar la tribuna. Quien solicitó el actuar de Carabineros cuando el debate no podía seguir su curso, cuando los parlamentarios analizaban la situación de quien fuera el líder de la República Democrática Alemana, Erich Honecker. Se le negó el derecho a asilo y porque fue sacado, no en forma voluntaria, de la embajada chilena en Moscú. Parlamentarios no acostumbrados por esos días a manifestaciones en la sede legislativa de Chile que así observaba la situación, la que se reiteró en varias oportunidades, más si el motivo de la cita en el hemiciclo dividía a los chilenos. Algunos intercambios de palabras entre partidarios del general Pinochet y representantes de familiares de detenidos desaparecidos. ¿Cómo no? En la época en que la figura de Pinochet seguía tensionando a Chile, porque continuó liderando el ejército, porque luego llegó al Senado y fue detenido en Londres. Su nombre provocó enfrentamientos en el Congreso. Es 1998 y su rol en la transición era el motivo del debate.
Diputado, ¿no habría sido mejor no realizar esta sesión? ¿Ustedes que la solicitaron? No. Nuevo desalojo por los gritos y consignas que surgieron en las tribunas, hasta donde llegaron detractores y adherentes del general, los que a la fuerza fueron retirados, los que por ese hecho no pudieron apreciar, como otros abandonaron el lugar voluntariamente. Las bancadas de la UDI y de Renovación Nacional determinaron retirarse del hemiciclo. Son las opiniones que recogieron los equipos de 24 horas respecto a lo que fue este debate en la sala plenaria de la Cámara. El enfrentamiento vivido este martes en el Congreso entre trabajadores públicos y el gobierno no es nuevo. Año 2003 y la aprobación unánime de un proyecto del llamado Nuevo Trato Laboral provocó indignación y una nueva invitación a abandonar el recinto. Lo mismo ocurrió en 2007, cuando la llamada peor política pública implementada, el Transantiago, obligaba al debate y a otra tensa sesión. Desalojo y un desmayo en las tribunas, complicado momento en el Congreso, que en el año 2011 vivió una de sus sesiones más álgidas y también lamentadas. Fue un miércoles legislativo en el que volaron gorras policiales por la sala. Se vio uno de los desalojos más violentos, en el que la ofuscación de algunos diputados se transformó en protagonista. Paradójicamente, la Cámara de Diputados analizaba el derecho a manifestarse, pero los gritos obligaron al desalojo solicitado por el entonces presidente de la corporación, Patricio Melero. Diputados por este hecho exigirían la censura de la mesa en el mismo día que Carabineros decidía llevar su reclamo a tribunales tras acusar al diputado Gabriel Asensio de agresión. Yo garabateé, que yo me ofusqué, que yo me enojé y que lo voy a hacer siempre. Por este hecho, el diputado de RN, René Manuel García, llamó maricón al entonces parlamentario. Que otros se revisen el traste, fue la respuesta del diputado Asensio. Si de frases polémicas se trata... ¡Fuera, vieja Julián! Declaraciones del diputado Marcelo Chilling en agosto de 2016, en la jornada en que se interpeló a la ministra Javiera Blanco. El cuestionario ya había sido respondido y la manifestación de la tribuna provocó el desalojo. ¡Fuera, vieja Julián! Así el parlamentario mostró su conformidad por la decisión, hecho que después vía Twitter lo llevó a pedir disculpas. Una frase que no siento, dijo, aunque esta ya quedó en el anecdotario de la sede legislativa. Como probablemente quedará este insulto de la presidenta de la CUT al ministro de Hacienda, con el que demostró su indignación con el gobierno en otra tensa sesión de la Cámara, en otro desalojo, uno más, en la historia del Congreso Nacional. ¡Que te saquen del gabinete! ¡Por desgraciado! Más de 2.000 millones de pesos en multas ha aplicado Transantiago a las empresas operadoras que no cumplen con la frecuencia y la regularidad de los servicios. Las empresas más grandes que recorren la ciudad de punta a punta son las que ofrecen los peores resultados, perjudicando a millones de pasajeros. En febrero, el Transantiago cumple 10 años transportando diariamente a casi 3,5 millones de pasajeros. Son ellos los que tienen clarito en qué se cae el transporte público de la capital. Es un desastre porque, mira, los buses vienen llenos, no paran. Se demora, como ser ahora estuvimos bastante, la fila estaba larga, cuesta. A veces estamos un cuarto de hora, media hora. Pasan 3, 4, 5 juntos y después pasan 20, 25 minutos, no pasa ninguno y después nuevamente viene el trencito. Ellos sobrevivieron a la transición de las amarillas al Transantiago. Coinciden con la opinión de los pasajeros y a diario, cantando arriba de las micros, se dan cuenta de las mejores y peores empresas. Era bueno el sistema anterior cuando tenían los sapos. A nosotros nos gusta la Medbus, los 500, 501, 513, 505, 514. Esa es la mejor frecuencia. Uno se sube en Alsacia, en la zona de Jera. La gente no las cuida y tampoco le hace mucha mantención. El diagnóstico de este cantante popular coincide con el ranking elaborado por el gobierno. Medbus es casi perfecta en frecuencia y Alsacia es la que ofrece los peores índices. Ahí es muy importante poder estar atento a que si hay un taco, hay un accidente, hay un semáforo malo, poder ordenar los buses para que sigan pasando por los paraderos al tiempo que está predeterminado. Muchas veces para eso tenemos que hacer inyecciones de buses para cubrir esos espacios. Medbus tiene terminales dentro de las comunas y no en la periferia, facilitando así su operación. Además, gran parte de sus 2.450 choferes vienen del sistema antiguo y conocen la ciudad como la palma de su mano. Al otro lado, en frecuencia y regularidad,
los colombianos de Alsacia aparecen con nota roja. Nosotros partimos desde la calle. Medbus, por ejemplo, parte desde sus terminales. Esos kilómetros que hay que recorrer desde el terminal al punto donde uno parte, lidiar con la congestión para llegar a iniciar, hacen que muchas veces nosotros no podamos cumplir con la frecuencia y la regularidad. Tenemos buses viejos que están llegando al 1.000.000 de kilómetros y que tienen una alta tasa de fallas, por lo tanto es muy difícil el cumplir el programa de operación. Aquí la responsabilidad también es de la empresa en poder mejorar su operación, en poder hacer un esfuerzo adicional para ir mejorando cada día su ranking. Se multan en más de 2.000 millones de pesos a las empresas al año. Alsacia quiere renovar sus buses antes de terminar la concesión el 2019. Sin embargo, acusan que el Ministerio de Transportes es el que no los autoriza a concretar esta operación. Al menos 6 disparos recibió este hombre en las afueras del Tribunal de Concepción. La víctima, que se retiraba del lugar tras participar como imputado en un juicio, fue atacado desde un auto por un desconocido. Una de las balas lo impactó en el tórax, provocándole la muerte en el lugar. Una de la tarde en punto en el centro de Concepción comienza un amplio operativo policial y de equipos de emergencia. Minutos antes, un hombre de 26 años caía al suelo tras recibir un certero disparo en su tórax. Todo comenzó a 2 cuadras de ahí, cuando Cristian Alarcón Ramírez abandonó el Tribunal de Garantía, donde participó como imputado en un juicio simplificado. Al llegar a esta esquina, bajó de su auto al sentir un neumático pinchado. Fue ahí cuando lo atacaron. He dado instrucciones a la policía acá en el sitio del suceso para que recabe las grabaciones que podrían haber en el tribunal y cualquier otro antecedente necesario para verificar esa posibilidad. La policía levantó evidencia balística. Fueron al menos 6 los casquillos hallados en el lugar. Su mujer y su hija están ilesas. Iba un joven corriendo y las niñas atrás. Y ellos se metieron aquí a esconderse. Y ahí llega el joven, dice que le disparan y cae. Después se endereza y ahí cae y ahí muere. 2 balazos pasaron por la ventana aquí y otro balazo para allá al frente. Y el hombre se cayó ahí después. Ahora se investiga la relación entre Cristian Ramírez y su atacante, que luego de disparar escapó en su auto. Por ahora las hipótesis están abiertas, es un hecho que está en pleno desarrollo y que se encuentra investigando la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público. Por ahora lo que hemos establecido fehacientemente es que él se encontraba junto a su grupo familiar cambiando una rueda de su vehículo que estaba pinchado y fue abordado por un sujeto desconocido hasta este momento y se realizan las pericias tanto al cuerpo como la evidencia encontrada en el sitio de suceso para avanzar en la investigación. Ahora la PDI está tras los pasos del responsable del crimen. Testigos dicen conocer su identidad. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Con unos 32 grados de temperatura, 85% de humedad, es decir, un horno. Es el campo de Barranquilla donde se juega mañana. Gustavo Huerta, gusto saludarte. Igual, Pedro. El partido entre Colombia y Chile por la penúltima fecha de este año por las clasificatorias mundiales. Con un rival directo, recordemos que Colombia está en estos momentos en el 4º lugar, clasificando directamente para el Mundial de Rusia 2018. Chile en el 5º puesto en zona de repechaje con 1 punto de diferencia entre ambas selecciones. Por ahora no es puntaje definitivo porque hay 2 apelaciones de por medio que tiene que zanjar la FIFA y el TAS. A propósito de la temperatura, el calor, humedad, vamos de inmediato a Barranquilla. Ya está Sergio Pinto, lo vemos en la pantalla. Sergio, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Sergio. Claro, ¿cómo están? Muy buenas noches. Nueva jornada calurosa acá en Barranquilla. La selección llegó hace poco de su única práctica que tuvo acá en el Metropolitano de Barranquilla. Juan Esteban Sánchez nos muestra el ambiente un poco de la gente de la Marea Roja que está acá de Quillota, San Pedro, de todos lados vienen a apoyar, hinchas de la Unión Española. Claro, porque quieren obtener los 3 puntos junto al equipo de Juan Antonio Pizzi, un técnico que
llegó a conferencia de prensa, habló, explicó por qué no va a estar Alexis Sánchez y ojo, en la última práctica se resintió de su molestia Edson Puch y no va a estar. No iba a ser titular, pero tampoco va a ser alternativa hasta ahora. Edson Puch, vamos a esperar lo que suceda mañana con el jugador del Necaxa. Vamos a ver lo que ha sido la jornada, tanto la conferencia de prensa de Juan Antonio Pizzi y el técnico de Colombia. Hablamos del argentino José Néstor Pekerman. El ambiente colombiano un día del partido contra Chile, que se juega a las 15:30 hora local, donde por supuesto habrá alta temperatura y considerable humedad. ¿Usted cree que el calor de Barranquilla sea un factor para el partido? Sí, yo creo que sí, porque aquí los chilenos están acostumbrados al frito y aquí estamos acostumbrados al calor. ¿Cuál de estas me recomienda? ¿Qué sabores hay? Naranja, patilla y limón. ¿Me da una de limón? Esto es lo mejor para el calor, ¿o no? Eso, refresca. El líquido es fundamental para este tipo de clima, bien lo sabe el cuerpo técnico de La Roja, sobre todo Pizzi, que en conferencia de prensa no escondió ese factor. Está el calor, la humedad, la temperatura con la que tenemos que jugar el partido, la temperatura, el calor. El partido lo imagino condicionado por lo que acabo de decir, ¿no? Por la temperatura, por la humedad, merma el rendimiento físico, que el desgaste es muy grande. Son situaciones que nosotros tenemos que contemplar. Por un lado Pizzi y por otro Pekerman, ambos argentinos, al mando de selecciones que pelean por llegar a Rusia, dos estilos diferentes de ver el fútbol. El de Chile ya sabe cómo jugará. Lo tengo resuelto. Lo tiene resuelto. En cambio, el de Colombia juega al misterio. Todavía no tenemos el equipo y no tenemos el capitán. Dos tipos tranquilos y con discurso conciliador, dos técnicos que saben cuáles son sus figuras. Primero Chile. Vidal llega a este duelo con 84 partidos por La Roja, con 12 goles por eliminatorias, de los cuales 6 son en las presentes clasificatorias. Ahora, Colombia. James es el encargado de armar todo el juego colombiano. Tiene 50 partidos por eliminatorias y ha convertido 17 goles, 6, igual que Vidal, en las actuales. Ambos jugadores vitales para el funcionamiento de las dos selecciones. El nivel de futbolista que tiene Colombia, el tiempo que vienen trabajando juntos, el tiempo que vienen trabajando con el mismo entrenador, la localía. Tienen grandes jugadores y grandes figuras. Es un equipo muy fuerte y ha sido, con esta generación, un equipo muy consistente. Locura por La Roja en su hotel de concentración. Imágenes de la salida del equipo para su único entrenamiento en el Metropolitano de Barranquilla. Como siempre, el que se paró a firmar autógrafos fue Arturo Vidal. Todo listo en ambas selecciones para el duelo de este jueves, donde el vencedor dará un paso importante para llegar a Rusia 2018. Ahí está la nota entonces que preparamos junto a Esteban Sánchez. Brevemente vamos a escuchar un poco de la Marea Roja. ¿Cuál es tu nombre? Cristian Pastene, vengo de Quillota con mis compañeros. Quillota San. ¿Resultado para mañana? ¿Perdón? ¿Resultado? Ganamos fácil 2-0, 2-0. Acá, el amigo, el hincha de Unión Española. 2-1 gana Chile, papá. ¿Goles de quién? Arturo Vidal, el rey, los 2 goles de Chile. Ahí está. Con este ambiente de la Marea Roja entonces nos vamos despidiendo. Volvemos a Santiago esperando el partido de mañana que se juega a las 15:30 horas, horario de Barranquilla, con mucho, pero mucho calor. Ojalá, Sergio Andrés, que dure la euforia hasta las 5:30 de la tarde, hora de Colombia, 7:30 de la tarde, hora de Chile, cuando termine el partido. Hoy, Pizzi hizo conferencia de prensa, dijo que mantiene un 4-3-3 y que le queda a un solo jugador por aclarar, que ya está absolutamente aclarado hasta ahora a las 10:08. Este es el equipo, Gustavo, de Chile. Defensa que no tiene a Gary Medel, juega Rocco, Isla, Rocco, Jaramena con Bravo, el capitán en portería, el triángulo de siempre. Y
En el medio campo, Charles Aránguiz, Marcelo Díaz, Arturo Vidal y adelante el Chapita Fuenzalida, Eduardo Vargas y Bocellur. Estos tres importantísimos. Para mí, dentro de los mejores volantes del mundo, cuando andan bajo los tres, generalmente se da un mal partido para la selección chilena. En este caso, Aránguiz, Díaz, Vidal, vitales para el juego de nuestra selección. Para mí es un 4-3-3 mentiroso, porque Chapita Fuenzalida y Bocellur van a cumplir funciones fundamentalmente de ayudantes de Isla y Mena. Va a ser un equipo más asegurado, porque hay preocupación por lo que puedan hacer Arias y Díaz, los dos externos, los dos laterales colombianos. Vamos a ver precisamente la probable formación de la selección de Colombia para el partido que se juega a las 5:30 de la tarde, hora de nuestro país, mañana jueves. Ahí está con Ospina, la línea de 4, con Arias, Mina, Murillo, Díaz. Nos vamos al medio campo, donde aparece Sánchez, donde aparece Aguilar, Cardona y James Rodríguez, para eventualmente dejar en delantera. Vemos a continuación a Muriel y a la novedad Radamel Falcao García, que vuelve a una nominación de la selección colombiana, con algunos ingresos que podría haber James y Cardona juegan más adelante que Sánchez y Aguilar. Exacto. Hay dudas respecto a Sánchez, lo van a esperar hasta último minuto. Está con un problema en un tobillo. Y con Falcao no está confirmado. Podría jugar Vaca, el delantero del Milan. Sí. Ese es el panorama entonces. Arbitra Sampaio, un brasileño de 34 años, primera vez que dirige a Chile. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente en la calle a propósito de la ausencia de Alexis Sánchez? Se confirmó también la ausencia de Edson Puche por lesión. Le hicieron el equipo a Pizzi. Siempre con respeto, eso sí. O sea, siempre con respeto. Vamos. Bravo. Confianza en el capitán. Sí, como siempre. Voy a hablar. Isla. Línea de 4 defensores. Sí, de 4 Rocco. De 4. Sería Isla. Vidal de defensa central. ¿Y ya me voy a poner al Rocco? Más pago que... ¡A Rocco! ¿Usted dice lo mismo? Sí, tiene que ser Rocco, Gato, sí. No, ¿Pero a quién quieren poner a Rocco atrás? Vamos a jugar a Rocco atrás. No, sí. No, pero es que todos tenemos derecho a opinar. Todos tenemos derecho a opinar. Pero no me pifen, si una... Ahora le toca a usted. Vidal al medio. El Gato Silva. Vidal y Aránguiz. Ahora cambió a Vidal de defensa central. Sí, me ha olvidado el Gato Silva. El Mena está. El Mena. Está disponible. ¿A quién cambiaría? A John Bocellur por Mena. Vidal. Díaz. Fuenzalida. ¿Estaría afuera Marcelo Díaz? Para el cambio, porque para que se alterne un poco. ¿Está bien? Está bien, buena ahí, está buena, compadre, vale. Buena ahí. ¿Quién debe reemplazar a Alexis Sánchez? El que está jugando en México, el delantero. Puch. No, vos tenés que sacar a Eduardo Vargas y colocar a Puch ahí. Pero Puch no puede jugar. ¿Quién dijo que no? No, sí puede jugar. Dijeron que puede jugar. Entonces pon Puch y Paredes. ¿Quién debería ser el reemplazante de Alexis? No, está bien Puch. Quizás es más defensivo que lo que estaban ofreciendo los compañeros, pero yo pongo a vos acá, mira. Para ayudar a defender. Castillo. No Paredes. No, un cabro joven. Paredes no le da, para 40 grados en Barranquilla no le da. Pero Paredes es el goleador del campeonato en este minuto. Le hizo 3 goles a Salví, que Salví a quién le gana. Saco a Eduardo Vargas y pongo a Paredes. Paredes titular. Sí. ¿Por qué? Porque creo que viene mostrando un buen nivel, subió bastante en Colo-Colo. Tendría que poner a Valdivia, que Valdivia no, después va a poner... Valdivia no está nominado. Entonces no está nominado. Aquí pondría Valdivia. Valdivia no está nominado. Pero yo lo voy a nominar. Sánchez está lesionado. Igual no importa, Sánchez. Faltan 2 jugadores, tenemos 9 nomás. Sí, pero aquí pondría al Pinilla. Mía tampoco está nominado. Pero yo lo voy a poner igual Pinilla porque esos son los que juegan mejor. Bueno, después de mañana, el próximo martes, se juega aquí en el Estadio Nacional, frente a Uruguay, el último partido del año 2016, y se habrá recorrido 2/3 de la clasificatoria. La leche queda media cocida después del martes.
El problema es si vuelve o no Alexis. Sabemos que vuelve Gary. Exacto. Eso está confirmado porque cumple con el trámite reglamentario de la suspensión. La información que yo tengo, Gustavo, es que está 50-50, 50 y 50 lo de Alexis, que no está confirmado, aunque Pizzi lo quiere sí o sí. Exactamente, ha evolucionado bien en su recuperación, pero todavía está en duda para el partido del próximo martes. Ahora, el sensacionalismo de la prensa inglesa, que ya decía que iba a estar 6 semanas fuera de las canchas. Todo el año. El Niño Maravilla. Alexis, mira un poquito. Su rostro reflejaba tristeza y frustración por perderse el duelo contra Colombia. Alexis no viajó a Barranquilla por una lesión muscular en su pierna derecha y por decisión de Pizzi se quedó en Juan Pinto Durán recuperándose. Sánchez quería acompañar a la delegación, pero el entrenador lo consideró riesgoso. Por lo mismo, se diseñó un plan de tratamiento especial para cuidarlo pensando en el duelo del martes ante Uruguay. El informe médico habla de una pequeña lesión que es propicia para esperar a ver cómo evoluciona en estos días. El optimismo del DT se debe a que la lesión no sería de gravedad y podría superarse en algunos días. De hecho, desde el cuerpo médico de La Roja aseguran que no está desgarrado y que si así fuese, lo habrían liberado de inmediato de la convocatoria. Pero en Inglaterra no quedaron tranquilos con el diagnóstico. Varios periódicos especularon con que la molestia de Alexis podría tenerlo hasta 6 semanas fuera de las canchas. Incluso desde Londres se comenta que el propio Arsène Wenger le solicitó al cuerpo técnico chileno que lo desconvocara para no arriesgarlo a futuro. Sin embargo, Pizzi lo descartó. Por eso decidimos tampoco que viaje, para que no sufra el desgaste de las horas de vuelo y se recupere lo antes posible, ya sea para que pueda participar con nosotros el día martes o si no, para que cuanto antes pueda participar con su club. Su ausencia le desarmó la planificación a Macanudo, que intenta solucionar el puzzle sin una de sus piezas clave. Claudio Borghi dirigió al delantero en Colo-Colo y en la selección, y así pronostica cuánto influirá su baja en el rendimiento del equipo ante Colombia. La ausencia de Alexis Sánchez. Complicada. Chile no tiene una gran generación. Alexis hace 15 partidos que nos falta. Chile no tiene a nadie que se le parezca a Alexis. O sea, cuando no está Alexis o no está Vidal, hay que cambiar el esquema. Y eso es muy complejo, ¿no? Desde que Sánchez juega por Chile se ha perdido 10 duelos de eliminatorias y el rendimiento del equipo fue 5 triunfos, 1 empate y 4 derrotas, con un 53.3%. Ahora, el equipo deberá suplirlo una vez más e intentar que no se note la ausencia de una de sus principales figuras. Cuando esperas. Y mañana la 11ª fecha de las clasificatorias para Rusia 2018 termina con el clásico del fútbol mundial. Brasil con Argentina en el Mineirao de Belo Horizonte. ¿Qué partido? El Scratch y la albiceleste ya se preparan. Ambas selecciones están instaladas en Belo Horizonte para el clásico de Sudamérica en el Mineirao. Messi llegó sonriente y Neymar nervioso donó sangre junto a sus compañeros en la previa del choque entre brasileños y argentinos. Todos soñamos con jugarlo, todos los jugadores soñamos con jugar un clásico de esta magnitud y lo tomé, la verdad que lo tomo muy bien. Sabemos que es un clásico donde todo es diferente y no importa quién es el primero, segundo o el último. Un clásico es un clásico y hay grandes jugadores en Argentina. Liderados por Lionel Messi, quien retorna al equipo después de perderse 3 fechas por razones médicas. La albiceleste buscará derrotar por primera vez a Brasil en su territorio. Claro que al frente la canariña tendrá otra figura estelar. Con Neymar, Brasil no solo buscará ganar el clásico, sino que también defender el liderato de las eliminatorias, con el delantero recibiendo a su amigo Lionel, compañeros inseparables en el Barcelona. Neymar y el empate, Neymar que vuelve a recortar, le pega a Messi, gol del Barça, ¡gol! Por esto y más,
será un duelo especial para los pentacampeones. Son dos partidos importantísimos. Todo el mundo con certeza ya está enfocado en esos partidos. Estamos todos concentrados con la certeza de que sabemos que tenemos que hacer un gran partido para conseguir la victoria. Sabemos que es un partido difícil, pero tenemos todo para ganar aquí. Brasil además jugará por primera vez en más de 2 años en el Mineirao, el estadio donde sufrió la derrota más bochornosa en su historia, el 7-1 ante Alemania del pasado Mundial. Será una lucha contra los fantasmas, buscando defender la cima de Sudamérica y frenar a Lionel Messi. Brasil, que quiere seguir ahí en la cima de la tabla de posiciones, es el líder con 21 puntos, segundo Uruguay con 20. Vamos a ver la fecha, Pedro. No. Aquí estamos, en la fecha 11 de estas clasificatorias. Ya lo sabemos, Colombia-Chile, 5:30 de la tarde, hora de nuestro país. Montevideo, el próximo rival de Chile. Uruguay va a recibir a Ecuador, 8 de la noche, en Asunción, la capital paraguaya. El local enfrentando a Perú. Luego, Venezuela frente a Bolivia y 1/4 para las 9 de la noche, hora de Chile. Brasil entonces frente a Argentina. Y claro, nos hemos puesto también en ese duelo de Uruguay con Ecuador. Pedro, Matías, Andrea, donde por ejemplo, al borde de la suspensión está Luis Suárez. O sea, si recibe una amonestación, tarjeta amarilla, podría estar ausente del partido. Pero hay 10 chilenos con tarjeta amarilla. Sí, 10. el riesgo ahí es mayor. Y es Vidal, Bravo, Isla. Faltan puntos importantes por disputarse. Chile en cada fecha doble tiene que ganar por lo menos 3. Tenemos que ganar 12 puntos de aquí hasta el final de las clasificatorias en estas 4 fechas dobles que quedan si queremos postular a una clasificación. Porque con los 16 que tenemos más 12, 28, estamos con la computadora, pero chujándola para clasificar. Tienen que dar los números. Pedro, Gustavo, muchísimas gracias. Hasta mañana. Chao, buenas noches. Bien, nosotros seguimos avanzando con otras noticias. Pasaron la noche en la calle, algunos durmieron en sacos de dormir, otros se turnaron con sus familiares. Sí, la misión era conseguir una matrícula para sus hijos en una escuela de párvulos de la ciudad de Rancagua, un establecimiento que cuenta con excelencia académica y gratuidad. Si al momento de pasar la lista no están, van a tener que mañana cuando abra la puerta del personal, van a tener que colocarse de los últimos. La primera reunión de apoderados no fue para conocer el certificado de notas de los alumnos, sino para organizar la lista de personas que pasaría la noche a la intemperie. La idea era asegurar una matrícula para sus hijos en esta escuela de párvulos de Rancagua. Más que nada por comentarios de amigos que también tienen a su hijo aquí, vecinos. Lo que pasa es que llegan con un nivel más o menos adecuado a la enseñanza básica y a primero básico. La mayoría se amaneció en la calle, los que no hicieron turnos, un esfuerzo que vale la pena con tal de que los menores puedan estudiar en un recinto con excelencia académica. Yo veo que los niños igual tienen buena base para primero básico, tienen muy buena base, salen leyendo. En prekinder y kinder, los niños ya empiezan a leer con novedosos métodos de enseñanza donde el uso de las nuevas tecnologías es fundamental. Un sistema que le ha dado buenos resultados y de ahí el interés de los padres en conseguir, como sea, una vacante. La mayoría sabe leyendo. Si bien es cierto, a lo mejor no de corrido, pero ya conocen todo el alfabeto. Pero para algunos los buenos resultados académicos se ven opacados con el sistema de ingreso. Varios criticaron el proceso de postulación. Año a año se genera esta misma situación que en realidad, si me preguntan a mí desde la perspectiva personal, es un tema bastante poco ético de parte del sistema educativo municipal. Primero se matricularon los hermanos de los estudiantes nuestros, 2016, posteriormente fueron los alumnos prioritarios que cumplían con el requisito y luego los hijos de funcionarios de Cormún y hoy fue la muestra aleatoria. 89 cupos quedaron para el grupo aleatorio que pasó la noche en la calle. Un esfuerzo válido para estos padres que encontraron excelencia académica y gratuidad en un solo establecimiento. Y esto demuestra que las familias saben dónde hay buena educación o al menos que valoran poner a un hijo en un buen colegio. No es al tuntún como algunos creen. Es decir, las familias son las primeras interesadas y que saben dónde pueden sus hijos tener mejor rendimiento. Un tema totalmente distinto. En el regimiento de Playa Ancha, en Valparaíso, se encuentra detenido el exalcalde de Providencia y coronel en retiro Cristian Lavé.
La justicia lo acusa de aplicar tormentos a un dirigente pesquero en San Antonio en 1975. En su domicilio particular y de madrugada fue detenido Cristian Lavé. 4 detectives ingresaron a su hogar. La resolución fue adoptada por el ministro en visita Jaime Arancibia tras la denuncia de un ex dirigente pesquero de San Antonio, quien acusó al coronel en retiro del ejército de haberlo torturado en Santo Domingo. Coronel, ¿cómo se siente? Muy tranquilo, joven. Me llama un poco la atención, digamos. Tengo la sensación de que hay un interés de perjudicarme y un poco de ¿cómo se llama?, de persecución política. No estuve en el lugar, no estuve en la fecha, no conozco a las personas, verdad que no cuadra nada. Así que estoy muy tranquilo y muchas gracias por la preocupación. Hechos que se remontan a marzo de 1975 en plena dictadura. La justicia atribuye a Lavé la autoría de los delitos de detención ilegal, aplicación de tormento y secuestro con daño. Cosme Caracholo fue quien acusó al ex edil. El señor Lavé a mí me agredió, me golpeó y me dio golpe de pie y de puño estando yo amarrado. Lo único que estamos pidiendo es justicia, yo estoy convencido de que los criminales deben estar donde corresponde. En el fallo se establece que existen fundadas presunciones de la participación en calidad de autor de Cristian Lavé en estos hechos. Allí figura como cómplice Nancy Enriqueta Viedma Lorca. Es un hecho claramente para nosotros insostenible, más aún cuando el señor Lavé en el año 75 todos saben dónde estaba, que era entre la Guardia Presidencial y con destinaciones a Valdivia. La defensa evalúa los siguientes pasos. La petición de libertad se revisará este viernes. Bien, ya estamos de regreso y comenzamos a despedir esta edición de 24 Horas Central, pero tenemos 2 invitaciones que hacerles para esta noche. Moisés, supuesto. Y como cada miércoles, el informante, que el tema de día cae de cajón, ¿no? Con un especial completísimo junto a Juan Manuel Astorga y una serie de invitados, así que va a estar muy, muy interesante. Todo sobre Trump y su triunfo, publicista, cientista político. Para serle franco, se me nombró tanto y era tan interesante. Pero véanlo usted, en un poquito rato más sale de la duda, pero Juan Manuel ya estaba todo preparado para hacer un estupendo programa sobre qué depara este Estados Unidos de Trump. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos reencontramos mañana a las 9 de la noche. Buenas noches, gracias por venir.